Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Gordo y el Flaco, vuestro podcast favorito. Álvaro, bienvenido, qué ilusión, un nuevo Iñaki, programa. muchas gracias. Qué maravilla. Pues la verdad es que sí, y además hoy de verdad. Hoy tenemos un programón. Qué ilusión, además con un buen amigo, un tío estupendo y, bueno, jugón. Algo, permíteme decirlo, algo debemos estar haciendo bien para que un invitado de estas características haya accedido Yo estoy un poco nervioso. a venir con nosotros. Yo también. Yo creo que es el primer podcast en el que tengo un poco de tensión. Nos ha dicho que no estemos nerviosos, pero yo estoy un poco tenso. Nada más, es un tío muy majo, le conocemos bien y antes de empezar la entrevista nos ha querido tranquilizar, pero sí, sabemos que va a ir bien. Pero bueno, que David, las cosas son así, pone un poco tu presencia. David Otero, bienvenido. Para nada, al revés. Que os sintáis relajados, que esto es para disfrutar. Así Esto es. además lo hacéis por amor al arte, vamos, yo que ya os he visto, lo hacéis por amor a vuestro deporte favorito, que es el mío también. Entonces, nada, planteároslo como un disfrute máximo. Uno tiene que hacer las cosas para disfrutar, Disfrutamos, pero ponerse oye, nervioso es bueno, porque significa que las cosas te importan también y que las quieres hacer bien. Así que un poquito de todo. Yo me pongo muy nervioso antes de actuar siempre, o sea que me siento identificado. Ahora estoy muy tranquilo. Porque y me encanta verlo desde fuera, me encanta ver a la gente que se pone nerviosa y decir, pues ahora yo no me pongo nervioso. Ahora te toca a ti, ¿no? Sí, porque hablaremos de eso después. Paso mucho tiempo poniéndome nervioso antes de subir un escenario y me encanta veros a vosotros un poquitín nerviosos y mola. Joder, acabas de decir una cosa súper interesante, pero que repasaremos luego, pero yo ya tengo ahí la primera pregunta, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Antes de empezar, vamos a poner un poco en contexto a la gente. Evidentemente, la mayoría te conoce, pero como tú has dicho, has hablado de deporte favorito, mucha gente a lo mejor no conoce esa faceta de ti. Entonces, bueno, eres músico, compositor, y estás aquí en El Gordo y el Flaco por también tu recorrido estos últimos años como jugador de golf, y también porque uno de tus mejores amigos y profesor es nuestro nexo en común y es yo creo que el que te introdujo, ¿no?, dentro del mundillo. Esa parte la repasaremos luego, pero bueno, antes de empezar, aquí como David Otero, artista, hemos visto, repasando... No todo el mundo sabe, ¿no?, la entrevista, que empezaste como dibujante de joven, ¿no? Bueno, esa era mi gran pasión. O sea, yo realmente con la música doy mucho más de casualidad que con lo que quería hacer. Yo me quería dedicar a hacer dibujos animados, o sea, ser ilustrador para dibujos animados. Mi meta era Disney o luego que lo que se convirtió en Pixar. O cada vez que veo eso es como, ostras, me hubiera encantado estar ahí, ¿no? En la época en la que yo intento abrirme camino ahí, que tenía 17, 18 años, todavía se seguía dibujando a mano casi todo. Entonces, lo que había que tener, precisamente, una de las cosas que se denominan en el arte del dibujo y del dibujante es tener mano, ¿no? Saber tirar las líneas muy rectas sin fallos. Y yo no tenía mano. Yo era una persona que dibujaba muy bien, y he dibujado mucho y sigo dibujando mucho y muy bien, porque me dices, hazme un rinoceronte, te lo hago medianamente guay, pero lo hago todo a tracitos muy, muy pequeños y tengo un estilo que no es compatible con una persona que se quiere dedicar a los dibujos animados, ¿no?, que era lo que yo pretendía. Entonces fui a un estudio, me presenté como candidato para empezar a hacer prácticas y empezar a trabajar, y directamente el director del estudio me dijo, mira, lo que tú haces que no tiene nada que ver. Es como si eres batería y vas a querer tocar la guitarra. Te dicen, no, es que tú te puedes dedicar a dibujar, pero de otra manera. Entonces se me chafó la vida mogollón y también tocaba la guitarra y hacía canciones y tal, pero es como que de repente empecé a dedicarle mucho más tiempo a la música y menos tiempo a dibujar. Y ¡pum!, se me abrieron muchas puertas de grupos, de bandas, de cantar yo solo, y de repente una de las que se abrió, pues tuve la suerte de que funcionó que te cagas, y bueno, la gente lo conocerá, El Canto del Loco y toda nuestra historia de muchos años, mucho éxito, mucho viaje, muchas giras por todo el mundo, y luego pues una etapa que también se terminó y se cerró y se acabó, y empecé a hacer una etapa mía personal mucho más pequeñita, mucho más con otras pretensiones, con otros impactos, pero también muy bonitos. Repasaremos precisamente ahora tu etapa como Canto del Loco, como David Otero, pero ahora relacionado con lo del dibujo, ¿sigues a día de hoy dibujando? Sí, me dan como flashes absolutos en los que de repente me da 3 semanas por dibujar
y me paso 3 semanas dibujando y luego lo dejo, lo abandono. Pero me pasa lo mismo con artes plásticas en sí. O sea, de repente me da por hacer plastelina, que me encanta la plastelina. La plastelina es maravillosa y la gente se cree que es para niños y se pone a hacer cosas con plastelina increíbles. Y de repente me paso una semana haciendo cosas de plastelina y luego lo dejo y me dedico a otra cosa. Hoy como me gusta que la creatividad está siempre activa en cosas nuevas y aprendiendo técnicas nuevas distintas, no solo en la parte de audio, que es en la que más me he profesionalizado, porque aparte de hacer música y componer para muchas personas, produzco muchos discos, mezclo y dedico gran parte de mi tiempo a entender la parte técnica del audio que me flipa, pero eso es una parte, de repente me aburro de eso y me pongo pues, a estudiar otra cosa, ¿no? Estudiar entre comillas, pues a estudiar acuarela o a estudiar óleo, a estudiar a hacer figuras de plastilina y pues todo a través de internet. ¿Y a qué te sirve todo eso? O sea, ¿todo eso te rodea algo, o sea, redondea algo la música? Sí, yo creo que todo en general. O sea, cuando uno es creativo y es activo a nivel creativo en su cabeza, todo lo que tiene que ver con nutrir tu cabeza de experiencias a través del arte te da herramientas para luego lo que es mi trabajo, ¿no? Que es escribir canciones, que a eso me he dedicado. Pero el golf también tiene esa parte de creatividad, para mí. O sea, yo he entendido siempre el golf como un deporte súper creativo, también de mucha estrategia, igual que en las canciones tienes tu estrategia, porque tienes que hacer que los estribillos crezcan para que brillen y a nivel audio tienes que, pues yo qué sé, de repente doblas las guitarras en los estribillos para que suene el estéreo grande y tienes una parte muy creativa y de mucha estrategia para llegar a ciertos puntos de tu mundo creativo. En el golf te pasa lo mismo. Tienes que buscar estrategias y a mí soy súper estratega, me gustan las cosas muy técnicas. Y por eso yo creo que encontré en el golf un deporte que me enganchó a nivel mental, porque yo creo que el golf es un 80% mental, igual que la experiencia que vives con la música es muy emocional, pero es muy mental también, todo se mezcla ahí, entre ese mundo lleno de incertidumbres, de expectativas, de emociones, y el golf te pasa lo mismo, ¿no? Que te mezcla todo eso. Qué bueno. Tuvimos precisamente en la entrevista anterior a un caddy profesional y nos contaba precisamente lo que tú dices, que el golf es psicológico a tope. Claro, él está orientado o se dedica a competir o está rodeado de jugadores que viven de ello, pero a nivel amateur, ¿no? A nivel aficionado, es que es un deporte que es verdad que cuando empiezas te engancha por eso, por la faceta mental. Y antes de empezar con el canto del loco, ¿alguna vez has diseñado algún boceto, alguna portada tuya, algún disco, alguna...? Sí, pero siempre he entendido que había gente que lo hacía mucho mejor que yo. Y hay una pequeña parte de una de las portadas que sí que hice yo, que es un disco que se llama Ultramar, que compuse en Argentina, y las letras, o sea, lo que fue el logotipo del disco que pone Ultramar, sí que lo dibujé yo, se lo mandé al diseñador y me dijo, tío, me encanta cómo está, voy a usar este. Y me lo copió ahí con, pues, no sé, con Illustrator o algo así, cogió mi misma tipografía que me había inventado yo y fue la que usamos como una especie de logotipo para la serigrafía de las camisetas, para un poco el sello pues yo qué sé, de muchas cosas. Cuando mandas, nos pasa que mandamos muchos contratos, ¿no? Para firmar de bolos y tal, y todos llevan los sellos de la oficina, de tal, pues el sello de esa gira era el dibujado por mí, entonces lo usamos muchísimo. Pero fue de lo poquito que he usado yo a nivel profesional. Siempre, la verdad es que me he quedado con la parte de dibujo y de diseño, que me gusta mucho también, como una parte mucho más amateur. He hecho el cartel de la última gira que tengo, sí que lo he hecho yo, dibujando. Naturalmente acústico, Naturalmente acústico. Ese cartel lo he hecho ahí, con de todo, con Photoshop, con IA, con de todo. He ido mezclando ahí. No digas con IA, ¿no? Infinidad. Sí. Inteligentemente natural. Ya, pero yo soy de los que ¿Sí? Lo que he intentado hacer, para que la gente lo entienda, mi último disco se llama Inteligencia Natural, pero no estoy en contra de la inteligencia artificial. Bueno, creo que todo se debe de aprender a usar y es una herramienta más, por supuesto. Había que desarrollar esta respuesta. En contra, por supuesto, del que solo use la inteligencia artificial para una meta creativa. Pero como herramienta tiene una cantidad de fórmulas Hablamos Rucho y yo mogollón. Sí, para hacer cosas increíbles. Pues mira, en el mundo podcast se usa mogollón, ¿no? Se pasa una IA en el podcast y dice, sácame los extractos más viralizables, ¿no? Y eso es una IA lo hace hacer mucho mejor que nosotros. Hay que usarlos, por supuesto que sí. Es que me encantaba el título de tu último disco.
Me parecía... Y luego cómo le has dado la vuelta a la gira, al título de la gira. Oye, empezaste en el 2000 con El Canto del Loco, ¿no? Has dicho que estuviste en varias bandas, todo eso. Cuando empiezas con la banda, ¿os esperabais el éxito que tuvisteis? ¿Os esperabais esa locura? Yo no. Sí que es verdad que teníamos formas muy, muy, muy diferentes de ver la perspectiva de lo que queríamos que nos pasase. Yo siempre... Para mí el éxito estuvo mucho más en la experiencia que tuve en estudios con súper profesionales, productores, mezcladores, poder grabar en estudios increíbles. Hemos grabado en muchos estudios fuera de España también, hemos conocido estudios increíbles, hemos grabado en Londres, hemos grabado en Argentina, hemos ido a mezclar a estudios en Nueva York. Ese tipo de experiencias para mí eran brutales. El éxito, por supuesto, también, tocar en Las Ventas, tocar en el Palacio de los Deportes, tocar en Sant Jordi, tocar en... En el Calderón. En el Calderón también tocamos. Eso es increíble, pero yo le sacaba más punta y para mí era un poco más aspiracional toda la parte de grabaciones, de sonidos, o sea, ahí es donde estaba la parte que más me interesaba a mí. Y era guay porque se compensaban un poco todas las historias de cada uno, ¿no? Por eso un grupo mola tanto, porque cada uno tiene su personalidad y cada uno va aportando en un área distinto y esa es la gracia de un grupo. ¿En qué momento empezasteis a ver que aquello podía petarlo? O sea, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Estáis ahí componiendo, estáis generando buena música? ¿En qué momento veis que hay ahí...? En el tercer disco, realmente el tercer disco fue el disco que pegó, porque el primer y el segundo disco, bueno... ¿El segundo? ¿No con el segundo? No, con el segundo para nada. De hecho, con el segundo hicimos una gira y estuvimos un poco en depresión grupal porque no habíamos conseguido... El segundo era contracorriente, ¿no? Sí. Porque no habíamos conseguido lo que queríamos, porque queríamos estar top, ¿no? Y no estábamos top para nada. Sin embargo, tuvimos muchos hits que de ese disco luego han pasado muchos años y se han quedado ahí en la historia de la gente. Pues son sueños, puede ser, son canciones que se han quedado ahí a contracorriente mismo, ¿no? Son canciones que se han quedado ahí en el imaginario popular y parece que tuvieron mucho más éxito de lo que realmente tuvieron. Yo mismo lo pensaba. Entonces, bueno, la perspectiva es súper relativa cuando va pasando el tiempo, ¿no? Y te parece que hay algo que ha sido un boom y, sin embargo, fueron singles que pasaron bastante más desapercibidos de lo que la gente cree. Qué curioso. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, luego hay una cosa muy guay, que es que las cosas han envejecido medianamente guay. Bien, ¿no? Entonces eso también es importante. Como a mí me pasa con los coches siempre. Y hay coches que veo y que digo, ese coche en 3 años parece viejo. Y hay coches que digo, ese coche toda la vida va a ser bonito, ¿no? Y con las canciones me pasa lo mismo. Hay canciones que dices tú, esta canción va a sonar bien toda la vida. Devuélveme la vida de Antonio Orozco, mola hoy en día igual que moló en el año 2001 o 2000 que salió, ¿no? Y dices, hostia, qué bien ha envejecido esta canción, ¿no? O canciones míticas de los Beatles, por ejemplo. Eso, y hay canciones que dices tú, ostras, qué mal ha envejecido esto. Y como los efectos especiales de las pelis, ¿no? Y ves esto, ves ahora Willow y dices, madre mía. ¿Cómo me gustaba eso? Las explosiones. No, por favor. ¿Y tú como artista lo puedes percibir cuando compones algo? Es decir, esto va a perdurar en el tiempo. Siempre tienes la pretensión de que sea así, ¿no? De que las cosas tengan un recorrido de larga duración. Luego, que sea o no sea, no tienes ni idea. O sea, eso realmente no lo controlas tú. Eso. Si lo pudieses controlar tú, harías... Todo el mundo intentaría hacer cosas que estéticamente perdurasen en el tiempo, ¿no? Supongo que te pasa también con equipos de golf, te pasa con palos, que los ves ahora y dices, joder, este palo de los 2000, qué feo es ahora comparado con... En cambio hay otros que son... Y hay otros que son bonitos en el 2000 y en el 2025. Y esa es la estética de la vida. La estética de la vida es así, todo. Te pasa con la ropa, te pasa con los palos de golf, con cualquier cosa que diseñes. Hay diseños que trascienden al tiempo y diseños que se quedan atascados y que en ese momento funcionan. Y luego me pasa con el Renault Megane del año 2008, tal, que lo veo ahora y digo, madre mía, qué coche más feo. Y cuando lo veía en ese momento decía, qué coche más guapo, hola, cómo mola, tal. Y ahora lo veía y decía... Y luego volverá a ponerse de moda cuando vuelvan los 2007, 2008, que venga la moda otra vez. Ahora estamos en la moda de los 90, que todo el mundo quiere volver a la moda de los 90. Pues llegará la moda de los 2000. Los 90 molaron. Los 90 Para los que vamos a cumplir 50 como yo, los 90 fueron los años. Para los que nacimos en el 90, pues los 90 molaron. Molaron. A mí molaron también, que nací en los 80, estoy entre medio.
Oye, ¿cuáles fueron vuestras influencias? Pues mira, rock español, rock extranjero. Lo chulo es que llevábamos mezclas de muchas influencias todos. Yo, si hablo de mí, yo vengo completamente influenciado por el grunge de los 90. Para mí fue A tope. mi escuela, ¿no? A la hora de aprender a tocar la guitarra. Yo fui de la generación MTV. Para los que sean muy jóvenes no sabrán lo que es, pero todo el mundo que oiga esto va a entender que la MTV fue una gran influencia. Rucha ha puesto cara de esto. Hay risas por detrás. Entonces, bueno, la MTV era la cadena musical. Luego estaba la VH1 también, con las que tenían parabólica. Entonces había que ir a casa del vecino a ver vídeos musicales en la parabólica. Porque la MTV molaba, la MTV molaba muy bien. Pero la MTV molaba muchísimo. Yo tenía la suerte de tener MTV y me grababa los programas que me gustaban de MTV, que eran los de rock, sobre todo. Y luego yo aprendí a tocar la guitarra dándole al play a esos programas y viendo qué era lo que tocaba la gente en los vídeos de VHS, ¿no? Entonces paraba y paraba, daba stop. Y si estaba, yo qué sé, Kurt Cobain tocando una canción del Unplugged, por ejemplo, My Girl, paraba y decía... y ponía los dedos igual, no sabía ni qué nota era. ¿En serio? Espero que con el golf no hayas hecho lo mismo. Bueno, con el golf hay mucho fan de YouTube y TikTok, de uy, el truco este, vengo por aquí con el palo y a que lo dice este de TikTok y luego dices, madre mía. Eso no funciona. Son los dramas tremendos. No, con el golf tengo un gran profe que me enseña las cosas con criterio y con cabeza. Joder, pero es difícil aprender así, ¿no? A tocar. Sí, bueno, así luego también muchos amigos que te van enseñando trucos y que un vecino que tiene una guitarra eléctrica, entonces estás todo el día en su casa, oye, ¿puedo tocar un rato tu guitarra eléctrica? Y vas aprendiendo de todo. Entonces yo tenía solo una guitarra española y hacía cosas súper locas. Por ejemplo, compraba un juego de cuerdas de acústica y se la ponía a la española y aunque no sonase muy bien ya empezaba a investigar un poco, yo qué sé, otras cosas. He sido siempre un poco un culo inquieto a la hora de buscar experimentar con lo material, ¿no? Siempre me ha gustado. Qué chulada. David, tenéis con el Canto del Loco auténticos himnos, Zapatillas, Volver a disfrutar, Besos. ¿Cuál es la canción a día de hoy que más te emociona? Que la escuchas y te despierta todavía... Pues mira, me encanta que la toco en los conciertos y que no era para contar algo un poquito más original, ¿no? Porque Foto en blanco y negro, te lo digo, y a todo el mundo, es una canción que conoce casi todo el mundo, que a todo el mundo le puede gustar, que a todo el mundo le puede llegar, pero es como más cliché, ¿no? Entre comillas, es como una canción más obvia, que diría esa. Pero hay una canción muy bonita que se llama Aquellos años locos, que habla de lo que vivimos, los que nacimos entre los 70 y picos, 80, ya que estamos hablando de la nostalgia de la MTV, pues habla de todo lo que vivimos, de Spinette, de Parchís, Luego se lo cuenta Rucho. de toda nuestra experiencia de cuando éramos niños, de Emilia Aragón, que es Rucho... Me está llegando por todos los lados. Sí, Rucho estaba mirando así para todos lados y diciendo, ¿de qué me estáis contando? Cebolletas, que sois unos abuelos de cebolletas. Pues de todo eso habla esa canción. Y lo más guay es que esa canción de repente la cantan chavales que no tienen ni idea de qué es todo aquello en los conciertos, pero simplemente les gusta esa canción, la han escuchado, porque la música del Canto Loco ha llevado a generaciones muy, muy jóvenes y la cantan en mis conciertos también, porque la toco. Y mola mucho que de repente dices tú, ostras, este tío no tiene ni puta idea que estoy contando, pero la está cantando. Una pequeña tontería. Hay una canción de, no sé quién es, que canta así de Melendi, que habla sobre Extremoduro, me parece que es. La cantan mis hijas sin saber lo que cantan. Claro, eso es. O sea, ni idea, o sea, hablan de Baristo, hablan de no sé quién, no tienen ni idea de lo que están Te diré cantando. que yo también, o sea, Melendi y yo cuando era pequeño era de mis artistas favoritos y ahí, arriba Extremoduro, sí, se llama así, yo creo que es el título de la canción y la canta sin saber muy bien qué es el... Da igual. Al igual que esa, al final... y tú como artista también lo verás, hay mogollón de canciones a día de hoy de reggaetón que tienen un mensaje... De reggaetón no sé. Bueno, pero que tienen un mensaje subidito de tono, pero que al final tiene una base rítmica y la cantan los niños. A la gente le gusta la emoción que le provoca una canción, independientemente muchas veces de lo que diga la letra. Claro. Y ahí está la gracia. Hay veces que la letra es la protagonista de las canciones, hay veces que es la energía de la canción, la melodía, la que te lleva y la que te hace navegar. Y hay veces que conectan las dos cosas y es cuando mola de verdad la música, que eso es lo difícil, ¿no? Hacer que la melodía, el ritmo, la estética de la canción y la letra se conjuguen todo bien. Pero es complicado.
Yo recuerdo estar, como te he dicho antes, bueno, antes te he dicho, en el concierto que hiciste en el Calderón con los Hombres G. Tuvisteis ahí una gira con ellos, si no me equivoco. Sí, eso es. Ese concierto fue maravilloso. Pero me dijiste hace un par de años, ya no recuerdo cuánto, que ese concierto para ti fue de mucha tensión, ¿no? De mucho nervio. No lo disfruté. Y que disfrutaste el del día siguiente en Ronda, ¿puede ser? Sí, creo que fue en Ronda o fue en... No me acuerdo dónde, pero fue en Málaga o en otro lado. Sí, eso tal vez... A nosotros nos hiciste disfrutar como campeón. Sí, yo lo pasé como un enano. Y está guay. Y yo lo veo en vídeo de vez en cuando, yo que sé, a veces lo ponen en cachitos en la tele o en algún viral que sale ahí que te mandan por Instagram o lo que sea, y lo ves y dices tú, madre mía, qué bestialidad. Pero sí, ese día no fue... Nosotros hablamos mucho, los músicos, hablamos mucho de conectar a la hora de tocar, ¿no? Como sentirse conectado. En el golf te pasa mucho, ¿no? El día que te sientes conectado con el movimiento, con tu flow, y el día que no, ¿no? Y de repente el día que no tienes que saber sobrevivir. Sí. Sacar un buen resultado, como sea. Intentar sacar el swing del B, sí, justo, y sobrevivir con eso. En la música pasa mucho también. Porque es todo cuestión de feeling, cuestión de cómo te sientes. Por ahí puedes haber comido algo que te siente mal y eso te da el concierto. O mentalmente estás en un sitio donde no tienes que estar. O muchas veces traes un problema, ¿vale? Que eso te pasa un montón. Y ese problema precisamente es el que te hace conectar de manera muy profunda con el concierto. Porque lo que logras es evadirte de ese momento que estás pasando. Pues te pasa algo, has discutido con tu mujer o con tu novia o con lo que sea. O yo recuerdo muchos bolos de decir... venir cabreado con lo que fuera y de repente salir al concierto y comerte el show. Porque de repente ves como un revulsivo a lo que te está sucediendo de manera emocional y le consigues dar la vuelta. Y luego una cosa que decimos mucho en las giras es que los peores bolos son siempre después de los mejores días. Y los mejores bolos son siempre después de los peores días. Eso es una regla del rock and roll. Prueba mala, bolo bueno. Siempre. Siempre sucede. Hotel 5 estrellas... Es un poco después de Verdi... Hotel de 5 estrellas, bolo de mierda. Es que lo tengo matemático. Entonces yo los días que, por ejemplo, que tienes bolos de... Yo toco en circunstancias súper locas. Paso de gente que te contrata en Hotel de 5 estrellas, Mallorca, tal, no sé qué, la leche, tal, festival, tal, y de repente, como vayas a tomar el sol y te tires y te vayas al spa y tal, no sé qué... Yo hago un bolo de mierda, lo tengo comprobado. Entonces ese día me quedo... Porque vas relajado y no estás en tensión. Voy relajado, sí. Y tengo que mantener las revoluciones justas para que esté donde yo quiero. ¿Y lo que dices crees que tiene que ver con las expectativas? Que a lo mejor tienes un mal día con tu pareja y estás desconectado, no estás pensando en el concierto y vas y... O sea, nuestro trabajo es muy de feeling. De feeling, además motricidad súper fina, porque lo que hacemos... con las manos, yo que toco y toco medianamente bien la guitarra y canto, yo me hago un bolo de 2 horas ahora que estoy haciendo acústicos, a guitarra y voz 2 horas. Tienes que tocar y cantar bien, si no, no puedes hacer eso. Y la concentración es brutal. Y la motricidad fina es, o sea, tú de presionar un poquito con un dedo, que es la guitarra se presiona bastante suave, es como un poco la muñeca del golfista, tiene que ir súper ligera. Si va muy tensa, ya no fluyes con el golpe, ¿no? El dedo es igual. O sea, mi cantidad de presión en las cuerdas es muy poca. Y yo veo a gente que está empezando a tocar la guitarra y veo que aprieta como unos locos. Y lo primero que le enseño siempre cuando doy algún coach de guitarra es como cuando te hacen así con las muñecas en el gol, de relajar las manos, coño. Esto es igual. Entonces, es motricidad fina, que un cambio de presión muy pequeñito, te cambia completamente el feeling y el sonido de la guitarra. Y lo mismo con la mano derecha. Un golpe un poquito más fuerte de lo normal te cambia el sonido. O sea, hay que mantener siempre un estado entre medias. Hay que estar en la zona. Y con la voz te pasa exactamente igual. Y aparte yo tengo muchos conciertos seguidos. A la semana tengo 2, 3 siempre. Entonces no me puedo pasar de gritar tampoco porque al día siguiente tengo concierto y me cansa la voz y quiero llegar igual de bien al primero que el segundo, o el tercero, o el cuarto, que a veces encadeno 4. Entonces tienes que saber dónde te mantienes. Y eso es todo el margen de pasarte o quedarte flojo, por así decirlo, es pequeño. Entonces todo eso es como muy sutil. Y insisto, por eso me gusta tanto este deporte.
Le Porque la preguntamos diferencia es muy pequeña entre dar un socket o dar una bola perfecta. Es 1 centímetro. O sea, al final estás Es nada. pasando el palo por un sitio donde dices... Y tú ves sinergias con la música. Qué Sí, sí, interesante. sí. ¿Qué ibas a Le decir? preguntamos a Torcuato Girotti, que fue el primer invitado a este podcast, cuál era el consejo que siempre daba a sus alumnos. No, el error número 1 que veían sus Esto, alumnos. espérame. Y que siempre cogían el palo demasiado fuerte. Sí. ¿No? Lo que tú acabas de decir. Nunca había tenido que decir a un alumno, nunca había tenido que decir a un alumno Que lo cogías más fuerte. que lo cogiera más suave. Eso, que lo cogiera más, que lo cogiera más que lo cogiera más suave, un poco en relación a lo que decías. ¿No? Siempre todo el mundo lo coge demasiado fuerte, ¿no? O sea, que las muñecas no les fluyen, tal, ¿no? Sí, Un poco lo que sí. estás Mira, diciendo, ¿no? hace poquito que ha ganado Sergio García en el LIV, ¿no? El de Sí. Hong Kong. Lo estuve viendo y la fluidez que le veía en las manos a Sergio García me parecía increíble. O sea, le pega hiper suave. O sea, me parece increíble cómo está en el... Es lo que más me gustó de Sergio. Luego estuvo pateando increíble también, las metió todas. Pero en los hierros, la fluidez que le vi a García... De Sí. hecho, lo hablé con Álvaro Noblejas, que es mi profe. Le paso fardo de profe y le doy... Estuvo aquí, cancha. Lo sé, lo sé. Lo hablamos, me dijo él, qué suave está yendo de muñecas. Y mira, pum, de repente ganó, además ganó sobrado. Qué bien. David, hablabas de que durante la semana tienes a veces 3, 4 conciertos. Ujú. ¿Son seguidos? O Casi todos, Sí, un día detrás de otro. Suelen Y- ser 3 o así. Y a nivel... O sea, ¿cómo es tu rutina en una semana de conciertos? A ver, suelen ser muchos kilómetros, además ahora estoy recorriendo España entera de bolos y yo que sé, hace 2 semanas, por ejemplo, hice Madrid-Cádiz, toqué en Cádiz, Sevilla y vuelta, ese fueron 2. Hace 3 semanas hice Madrid-Murcia, Albacete 2 días, que por suerte no tuve que viajar en tratar, y vuelta. O sea, siempre son una media de 1000 kilómetros más o menos por fin de semana. Y la rutina es estar bastante tiempo en silencio, es un poco lo más importante. Además, de hecho, lo aviso a la gente que Para viene cuidar la conmigo. voz, ¿no? Ujú. ¿Vale? De que no estoy enfadado, no hablo porque tengo bolo, ¿no? Entonces, las horas previas al concierto intento estar en silencio, caliento siempre alrededor de 1 hora y media voz y guitarra, siempre tengo mi misma rutina de calentamiento, hago muchos ejercicios de cuello, o sea, al final la voz, que es un poco donde yo me he especializado un poco más, es lo que más he estudiado con la guitarra. Es muy bonito el estudio de la voz, porque en la voz intervienen muchísimas partes del cuerpo que no pensamos que intervienen. Entre ellas el suelo pélvico. Esa es una de las partes más increíbles que sostienen la voz. Y con mi profe lo estudiaba mucho, que la voz se sostiene mucho desde la parte más baja del cuerpo, ¿no? En este caso, hasta las plantas de los pies pueden influir a la hora de emitir, ¿no? Y como toda la cadena muscular influye en la forma que tienes tú de emitir un sonido. ¿Y cuánto tiempo calientas antes de un concierto? 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, depende de si estoy muy cansado necesito calentar más, si estoy muy bien caliento un poco menos, pero suele ser de 45 minutos a 1 hora y cuarto siempre. Y bueno, esa es un poco mi rutina, me gusta mucho además el momento de antes de los bolos, de la concentración, de estar metido en mi mundo y intento estar solo y tranquilo, estar con amigos, con gente que tengo mucha confianza y intentar salir lo más concentrado posible. Al final es intentar hacer lo que sabes lo mejor posible, eso es lo que intento. Una curiosidad, y es que, bueno, a mí me gusta el fútbol y hay un periodista que ahora, bueno, se ha hecho, no sé si TikToker o sale en alguna plataforma en la que expone cómo es su día a día, y siempre es muy curioso porque narra en televisión, narra en la radio, entonces, y vive de su voz. Y tenía muchos ejercicios, aparte de calentamiento, también de mantenimiento de voz. No sé con qué aparatos, pero se ve con aparatos algo técnicos en los que no sé si inhala vapores. Sí, eso es hidratación de las cuerdas vocales, que es fundamental también. También lo hacéis, Sí, ¿no? sí, eso es. Yo no lo hago porque no lo necesito. Vale. Pues normalmente a mí la voz, a mí lo que me pasa es que cuando canto mucho tengo voz cansada, que esto es como si vas al gimnasio 2 sesiones al día. Entonces al día siguiente intentas levantar una mancuerna de 10 y dices, te "Joder, cuesta". me cuesta, pero en cuanto calientas un poco ya
puedes hacer Vale. una rutina. Eso Vale. es cansancio vocal. Vale. Pero hay gente que se le secan mucho las cuerdas vocales y esas personas, cuando les pasa eso, necesitan un inhalador de una especie de vapor, que está guay, o beber una infusión que sea hidratante, como el tomillo es súper buena, o una manzanilla. Lo que no hay que tomar, por ejemplo, son frutos secos. Los frutos secos son malísimos para la voz, porque te dejan los frutos secos tienen una especie de arenilla o una especie de residuo que para las cuerdas vocales se quedan ahí pegados y son jorobados. Entonces no molan tanto. Beber mucha agua. Es como... tiene su parte técnica y de cuidado bonita. Oye, nos hemos puesto a hablar y, bueno, que es una chulada, una maravilla, y estoy disfrutando un montón. Pero quería volver un poco al canto del loco. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre componer tú solo y componer con una banda? Muchísima. Es completamente distinto el proceso creativo. A ver, a mí me pasaba con el canto del loco que muchas de las canciones primero las componía solo y luego las llevaba al grupo. Porque para mí era mi obsesión y lo que más tiempo pasaba en mi vida era componiendo canciones. Entonces no siempre estaba con la banda componiendo. Con la banda componiendo salían canciones más pues, del estilo de Zapatillas o de La Madre de José, ¿no? Canciones más divertidas, más de estar ahí todos tirando ideas y dándole vueltas a los temas. Pero canciones por ahí que eran un poco más melódicas, más bonitas y que se me ocurrían a mí, pues igual Peter Pan, Volverá, Foto en blanco y negro, Son sueños. Eran temas que componía yo, llevaba la banda y con la banda ya los acabamos de procesar, ¿no? Y le dábamos la estética de la banda. Pero un poco el origen estaba en esos días que me quedaba yo componiendo. ¿Componíais uno la música y otro la letra? ¿Lo hacíais a la vez? En general, Dani tenía más el lead de la letra y yo un poco más el lead de la melodía y de los acordes, sí. Esa era un poco más la división, aunque de repente podíamos meternos los unos en los otros perfectamente y todo fluía bien. En el nivel compositivo tuvimos muy buen feeling siempre, eso fue lo más guay de la banda, que siempre entendimos cuál era nuestro lugar, nos respetábamos y nos admirábamos mucho en ese aspecto. Esto fue una pregunta que le hicimos precisamente a Álvaro Noblejas, músico, profe de Golset y nuestro anterior invitado. Y es algo que yo desde el desconocimiento, a mí me gusta la música, pero a nivel usuario, no toco ningún instrumento. Cuando tú compones, ¿te viene primero la melodía, el ritmo porque te basas en algo y te viene una idea? ¿O te viene una letra o una frase que te gusta y te la notas? ¿Qué va primero? Pues ha cambiado mucho con el paso de los años. O sea, he ido investigando muchas maneras de escribir canciones y todas molan. O sea, al final, todas tienen... Si al final la canción mola, el proceso para llegar hasta ahí es bueno. Si has pegado un filazo y has llegado al green con el filazo, pues da igual. Has llegado al green. Si metes el pad y haces Verdi, pues era un filazo. Pero nadie se acuerda. Me pasó una historia muy, muy guay. Y es que yo he hecho el par del campo una vez en mi vida. Toma ya, ¿en serio? Sí. Bueno, y llegué lo dices... Bueno, perdona, hay que hacer aquí una pausa dramática porque es algo espectacular. ¿Dónde? Lo dices como si se hiciera todos los días. En el campo 4 de la Moraleja. Luego me he hecho algún 74. Campazo, ¿eh? Sí. Qué divertido es. Sí, es muy divertido. Era una pregunta que tenemos para el final en la sección de golf. Pero te voy a decir Sí. lo que me pasó ese día y por qué te hablo del filazo. O sea, yo llegué al hoyo 18 y con el par diciendo, si hago par, me hago el par del campo y pegué un segundo golpe, un filazo terrorífico. Y si alguien conoce el campo 4 de la Moraleja, la entrada al hoyo 18, a la bandera del hoyo 18, es entre dos bunkers. Dos bunkers, sí. Y es así, pues la metí por ahí. Yo caí en la izquierda la última vez. Entró por ahí rodando y además la bandera estaba en la zona izquierda y el green tiene un piano que cae hacia la izquierda y casi hago el Verdi. La pasé rodando. Rozando. Y pues eso, ese filazo me valió para hacerme el par del campo. Pues hay canciones en las que te salen de casualidad por cosas que no te esperas y por circunstancias que no crees que van a ser un éxito y acaban siendo un éxito. Por ejemplo, Besos, ¿no? Fue una canción que compusimos Chema, el bajista de la banda, y yo en un hotel en mitad de la noche porque se nos pasó por la cabeza empezar a hacer un riff tontorrón como empieza Besos. Y estábamos haciendo eso, hicimos la canción y luego Besos fue un hitazo increíble de nuestra banda, ¿no? ¿Sabes cuándo tienes un hit? ¿Lo sabes? Lo intuyes, pero te equivocas mogollón. O sea, es que te digo que la música y el golf están unidos
por el arte de las circunstancias que pasan. Tú ves una bola que dices tú, la clavo en la bandera y de repente te bota en el perfil del búnker y sale y dices tú, sí, iba perfecto. Pues puede ser un fracaso absoluto. Y luego mierdas que dices tú, esto no. Ya. El éxito más rotundo que tuvimos con el canto, que fue Foto en Blanco y Negro, Día de Hoy, que es una de las canciones más escuchadas, es una canción que el presidente de la compañía de discos nos dijo, todas menos esta. Toma ya. Y dices tú, ¿Por algún motivo? pues no le gustaba. Decía, A él. Sí, pero claro, el presidente de la compañía de discos. Bueno, que algo sabe, claro, Y evidentemente. Al dices tú, final... joder, pero tío, ¿cómo que todas menos esta? Sí, sí, sí. Esa la habéis hecho ya muchas veces, nos dijo, me acuerdo perfectamente. Esa canción la habéis hecho ya muchas veces. Tenéis que renovar un poco. Foto en blanco y negro, pum. Pues quién sabe. Es que Un campeón, ¿eh? El tío. Nunca se sabe, ¿eh? O sea, es que nunca se sabe. Nunca se sabe. No tienes ni idea de qué puede pasar con la música. O sea, es completamente random. No tienes ni idea. Entonces, bueno, pues eso, filazos de la vida. ¿Cuándo os disteis cuenta de que el Canto del Loco se había hecho demasiado grande? No demasiado grande, se había hecho grande y eso estaba ya que no. Que ya había que terminar. No, al final ya estábamos, o sea, era una etapa en la que pues, no la estábamos disfrutando. Y fuimos súper honestos. Y dijimos, si no estamos disfrutando hay que acabar con esto. O sea, no podemos hacer algo sin disfrutar. Por dinero o por éxito o por inercia. Eso es terrorífico. Y por suerte yo creo que todo lo que he hecho en la vida ha sido de corazón. Y lo hemos hecho así, lo hicimos así, lo dejamos en un momento que estábamos en el momento más tocho de nuestra carrera y fue como, ostras, hemos dejado de sentir algo. Es como el amor, al final dejas de sentir y dejas de sentir. Y no tiene explicación tampoco, porque te pueden pasar cosas, sí, hubo cosas que pasaron con otros, tal, con terceros, pero nos hicieron dejar de sentir y ya está. Hay que ser fiel a lo que sientes y seguir a lo que te dice tu instinto, que era otra cosa, pues otra cosa. La vida está llena de aventuras. Qué vértigo, ¿no? Tomar esa decisión, Sí, me imagino, en ese momento. Que te cagas, o sea, Ha pasado tiempo y evidentemente me imagino que no se yo en arrepentís. ese momento iba en un transatlántico, subido ahí con el capitán, ahí los dos ahí, y de repente dices tú, bueno, que me bajo, ponme una Zodiac y 2 remos. Sí. Y ves el transatlántico que se va y tú dices, pues yo quiero llegar hasta allí también, pero voy así. Y, Wow. Lo que dices me parece muy honesto, la verdad, es que tomar esa decisión y además dices que no volveré, o sea, nunca se sabe en la vida, ¿no? Pero que tú estás ahora en una etapa y esos grupos que vuelven por hacer, por los motivos que sean, ¿no? Pero tú estás en tu etapa, joder, me parece una pasada. Sí, tú imagínate, más que la metáfora del amor es brutal porque es que funciona exactamente igual. Tú imagínate que has tenido una expareja que la has querido muchísimo y que la respetas mogollón y que tienes ese recuerdo y que tal, pero te has casado y tienes tu familia, que es tu proyecto nuevo y te dicen, ¿volverías? Pues no, joder, si estoy enamorado. O sea, es que es así. Ahora mismo estoy enamorado de mi proyecto. ¿Cómo voy a estar pensando en eso? Pues no, estoy... Ahora, lo que se construyeron juntos, pues tenemos hijos juntos, que son las canciones, que nosotros pues los queremos muchísimo. Pero una cosa es eso y otra cosa es pues volver con tu expareja que no te apetece, pues es lo mismo. ¿Y os dan mucho coñazo con volver, no volver? Yo creo que la gente lo sabe, ya es como sabiduría popular, ya la gente ya no... Es un poco lo que hablamos aquí, ¿no? Se habla de manera natural y se cuenta, además las cosas mola contarlas de forma natural. Por supuesto, la parte íntima no la cuentas nunca, eso es como todo, ¿no? Dices, oye, lo he dejado con mi pareja, ¿pero por qué? Pues porque sí, pues no funcionaba ya. Pero no vas a contar, me puse los cuernos, pues le puse los cuernos, pues eso no lo cuentas. Pues esto es igual. Se cuenta que se acabó el amor y se abrieron nuevos caminos y vinieron nuevos amores. Tú ahora llevas 25 años de carrera, ¿no? Empezaste con los 20. Y hablábamos antes, lo estamos mencionando mucho, pero es que la ocasión lo mereces porque está debutando, está dando sus primeros pinitos como artista, encima tú lo conoces muy bien. Si tuvieras que darle algún consejo a algún artista que quiere emprender su propio camino, a alguien que está empezando, tú que has pasado pues, por el Canto del Loco y has creado tu propio recorrido, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Yo lo hiciese exactamente igual, porque al final estoy orgulloso con todas mis equivocaciones y con todos mis errores, pero que me hubiera buscado un buen abogado sí que me lo hubiera dicho.
Eso yo creo que todos los que nos dedicamos a la música hemos tenido momentos en los que... Sí, ¿eh? Sí, por haber confiado en gente o por haber confiado en que... No, tuviste un problemón. Tuvimos un problemón, pero bueno, eso yo no, ¿ves? De eso sí que no hablo porque no me gusta darle publicidad a alguien que lo merece. Pero sí, son cosas de decir, ostras, si hubiéramos estado guiados por una persona que... si hubiéramos tenido ChatGPT, en ese momento nos íbamos a ahorrar unos cuantos problemas, porque más de un contrato yo lo he pasado por ChatGPT. Sácame aquí la letra pequeña, resúmemela y qué problemas me puede traer esto en el futuro. Y te funciona, ¿eh? Lo analiza bastante bien. Wow. Ahora tienes el control de tu música. Ahora, Sí. pues bueno, no solo de los contratos, sino de tu música. Son míos, los másters de las canciones. Tomé una decisión en mi vida hace muchos años, que es que lo que hacía a nivel musical lo pagaba yo, pero me lo quedaba yo y tenía el control sobre ello. Sí, eso es importantísimo. Pero también a nivel compositivo, porque eso ya es un tema un poco más profundo. A nivel creativo y a nivel legal, sí. ¿Te hace sentir más libre y también más presionado? Obviamente. Al final... Mira, cuando estás en una compañía de discos y sí que es verdad que el rendimiento económico es mucho menor, porque los porcentajes no tienen nada que ver. Cuando eres independiente, tú tienes el control, pero tienes los beneficios también. Entonces, bueno, el control es amplio. Pero cuando estás en una compañía de discos, pues puedes vivir un poco más relajado porque sabes que el riesgo lo asumen otros. Entonces, cuando tú tienes el riesgo y tienes el beneficio, tu implicación, y eso puede ser malo también, ¿eh? Puede ser peligroso porque te puede llevar a tomar decisiones demasiado conservadoras. Y la música tiene que tener su riesgo también y tienes que apostar por arriesgar. Y si todo es demasiado conservador, hay veces que tiendes a... No, esta canción que es más facilona, que... Nah. Igual no, igual la canción que mola es una canción que tiene un poco más de vuelta y que tiene un poco más de mensaje y que está un poco más encriptada, pero que igualmente es brutal, ¿no? Entonces, bueno, tienes que saber manejar, controlar los riesgos, saber cuándo arriesgar, saber cuándo retener un poco, saber cuándo hay que apostar fuerte, saber cuándo manejar los presupuestos, todo eso es complicado. Por suerte trabajo con mi mujer, que es una crack absoluta, que es mi manager, y entre los dos llevamos el proyecto y ella lleva un poco más la visión, un poco más dirección de proyecto, a nivel números, a nivel inversión, en lo que hay que invertir en grabar los discos, en los vídeos, en tal, y yo llevo la parte creativa, que es la que me gusta. ¿Cómo es la rutina fuera de un bolo, de un músico? Y para mí, o sea, el tiempo que no paso en mi proyecto en sí, que es mucho también, lo paso sobre todo con gente emergente que está trabajando en la música, que está empezando. Qué guay. De vez en cuando compongo también para gente más consagrada y tal, y me junto con gente muy guay a componer para temas, o para otros, o para ellos, o lo que sea. Pero me gusta mucho el mundo de la gente que empieza. Y tengo muchas sesiones de composición porque me gusta intentar conectar con gente súper jovencita, además de 18, 19. Y flipo porque aprendo un huevo y es una experiencia brutal. Y también me gusta porque les cuento este tipo de cosas, ¿no? Buscarse un buen abogado, mirar bien los contratos. O sea, soy un poco A mí me odian un poco en las compañías porque cuando me caen algún chavalín joven les digo siempre, sí, pero ¿lo has mirado con tu abogado? ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. Búscate un abogado. Que es súper importante. Y sobre lo que acabas de decir, dices que aprendes mucho de los chavalitos jóvenes. ¿Qué es lo que te aportan? Pues súper frescura y... ¿Creatividad? Sí, frescura, sobre todo frescura. La creatividad está ahí en todo el mundo. O sea, yo creo que todo el mundo que nos dedicamos a esto tenemos creatividad. Vale. Pero cuando has repetido muchas veces el mismo proceso, te entran unos vicios tremendos. Entonces, cuando ves a un chico de 18 años hacer las cosas con chispa y fresco y de primeras, y son igual melodías fáciles y sencillas, pero preciosas, o letras que dicen cosas, como digo yo a lo Julieta Venegas, que dice, Julieta Venegas dice las cosas súper sencillas, pero súper bonitas, ¿no? Y es un artista que me flipa, como dice las cosas que calan súper hondo y con un lenguaje súper costumbrista, súper sencillo, súper sincero. Entonces la gente joven yo la veo como muy honesta en ese aspecto, ¿no? A la hora de decir las cosas como las sienten. No se han maleado todavía. No. Claro. Y Ni maldad ni filtros, ¿no? Tal cual son. Y luego dudan desde una perspectiva bonita, porque se puede dudar de una manera que mola también. Dudar es buenísimo. Entonces te ponen en duda las ideas, pero desde una perspectiva chula también, ¿no? Hay algo mejor y como para ellos
suelen ser sus primeros proyectos, suelen ser lo más importante de su vida. Porque es como la estrella de su vida va a ser la canción que van a hacer, la próxima canción que van a hacer tiene que ser el hit máximo de la vida, porque tal. Y todos lo piensan así. Entonces tienen muchas dudas, pero son dudas muy bonitas porque quieren dar lo mejor de sí. Entonces eso está guay. Nosotros los que lo llevamos muy manido esto, muchas veces no dudamos tanto, es como, esa idea está bien, tira, venga, seguimos. Oye, hemos hablado antes, inteligencia natural y la gira naturalmente acústico, ¿no? Uh-huh. Que estás en salas muy chulas, ¿no? Aquí en Madrid, sí, pequeño formato así, aquí de 100, 250. Café Berlín, me parece que es, ¿no? Eso es, aquí. 250, 300, depende de la ciudad, un poquito más, un poquito menos. Guitarra y voz. Eso es. ¿Qué encuentras en el público en esos conciertos? Brutal. La verdad es que... Lo opuesto al Calderón, ¿no? O sea, estoy disfrutándome esta gira increíble. Y no entiendo cómo no lo había hecho. Porque era obvio. Si es que yo me paso la mayoría de mi tiempo me lo paso con una guitarra. Solo con una guitarra cantando. Entonces estaba ahí súper enfrente mío y son de esas cosas tan obvias que no las ves. Entonces me cogí la gira y me estoy recorriendo España entera. Casi todos los conciertos agotados, además, que es una maravilla porque vas tranquilísimo. El próximo fin de que tengo Málaga, Granada está agotado desde hace semanas. Entonces vas diciendo, ostras. Y hay otras veces que no, y estás con la tensión de hay entradas a la venta, tal, no sé qué todavía. Eso, que no nos gusta nada hacerlo, pero lo tenemos que hacer porque el marketing hoy en día está durísimo. Tenemos mucha competencia y llegar a tu público es muy difícil. Y tienes que dar un poco el coñazo porque si no, no funciona. Eso es una lástima, pero es así. Entonces, bueno, pues una gira muy, muy bonita, muy sencilla, pero muy sincera. Así que me la estoy disfrutando un montón. Y es súper acústico y súper natural, o sea que el título va perfecto. Y a día de hoy, ¿quiénes son tus influencias? Porque claro, tienes mucho recorrido en el mundo de la música. Uh-huh. Nos has hablado de el fuerte impacto que tuviste en los 20, en el grunge de los 90, sí, lo que me llegaron ahí a influenciar. ¿Qué años, macho? Y a día de hoy, ¿en qué te fijas? ¿Qué géneros sueles consumir? Mucho de todo, la verdad, menos urbano, que igual es lo que menos me llega porque no conecta conmigo tanto, pero también lo puedo escuchar y también hay cosas que se tocan con lo urbano que están bien, ¿no? Y que no... Pero no sé, no, escucho de todo, o sea, estoy siempre abierto a que el algoritmo me recomiende cosas y maldito algoritmo que a ver si recomienda las mías. ¿Pones random? Pero sí, escucho y me hago muchas listas de canciones y de proyectos y de gente que igual no conoce tanto, que no son tan populares, pero que me gustan y investigo mucho y me gusta mucho todo. El pop en general, sobre todo proyectos donde hay guitarras, donde hay baterías, donde hay un sonido un poco más natural. Una última canción y pasamos al mundo golf. Venga. Una última canción. Una última pregunta, disculpa. El mundo de la música... No, ya digo, pero igual te pide cantar. Has colaborado con un montón de artistas. ¿Cuál ha sido la colaboración más especial? O sea, yo recuerdo con Ana Guerra, Peter Pan, sí, que era muy bonita. Eso me pareció precioso, ¿no? Yo creo que con Rosalén. Además, nos conocimos de una manera muy bonita. La fui a ver a un concierto muy chiquitín. Fue un encuentro muy casual, muy bonito. Claro, ella me dijo, joder, te llevo escuchando toda mi vida y canto todas tus canciones toda mi vida. Y de repente le dije, joder, pues lo que a mí me haría ilusión en mi vida sería cantar algún día contigo, pues la admiraba mucho y la admiro mucho, ¿no? Y me dijo, pero ya, mañana, cuando tú quieras. Y yo tenía la canción de baile compuesta y siempre la veía con ella. Además es una canción que tiene un poco de tinte social, porque al final habla de lo que puede sentir una persona invidente con la música. Pero nunca hemos hecho como una bandera de eso. Yo creo que está bien, no lo hemos usado como una bandera de nada. Simplemente hemos hecho que esa canción tuviera ese mensaje y ya está. Entonces, bueno, pues ha sido especial primero por el porqué de la canción, porque nos puso en la piel de alguien que sentía y vivía las cosas de una manera distinta, y porque luego tuvo mucho éxito la canción y la siguen siendo una de las que más pide la gente y que más calan la gente. Y ella me lo dice, además me dice, ¿cómo me jode que la canción que más me piden es la de baile y no es mía? Y de vez en cuando que hablamos me lo cuenta y me parece muy gracioso, ¿no? Digo, que sí que es tuya también, joder. Y la acabamos entre los dos. Qué guay. Qué guay.
Joder, qué bueno. Bueno, vamos a cambiar de bloque, vamos a pasar al golf. que Aquí he venido a hablar de golf. A mí la música hablo mucho ya en mi vida. Llevamos un buen rato hablando de música que estamos disfrutando mogollón. ¿Cómo no vamos a hablar de música con Hombre, David por eso, Otero? o sea, pero Sí. vamos, mogollón. Pero también a nosotros, a mí me hace especial ilusión que alguien como tú haya encontrado en el golf también una pasión, un hobby y que encuentres tantas, lo decía antes, tantas sinergias. Sí. Me parece súper curioso que le veas Sí. tantas similitudes y que te ayude. Pero claro, antes de entrar en detalle, ¿cómo empiezas en el mundo del golf? Pues mira, pasan varias cosas a la vez y todas interesantes. Y es que mi suegro se viene a vivir a España, él vivía en Argentina y se viene a vivir a España, él es golfista de toda la vida. Mi hijo justo tiene 4 años, 4 años, sí, 4 años. 4 o 5, yo creo 5. Entonces mi suegro me dice, oye, venga, que me voy a llevar a Gael porque me apetece enseñarle a jugar al golf a él. Y vinimos aquí, al Estudiante. Está cerca de donde vivo yo, es un club muy familiar, un sitio que lo conozco de toda la vida además, y vinimos aquí y de repente, pues no me acuerdo si pedimos un palo para Gael, no me acuerdo. Pues se puso él tal y le dije yo a mi suegro, déjame un palo. Y me dio un hierro 7. Y me puse y ¡boom! Y le pegué una castaña tremenda. Y me dijo, ¿pero tú a esto juegas? Digo, no. Digo, yo recordaba alguna vez de pequeño haber acompañado a mi hermano, que le gustaba mucho el golf, haber ido a dar bolas, pero 2 o 3 veces. Una cosa muy de pasada. Y ahí eso, cuando tenía 14, 15 años, y fue como, wow, esto es increíble. De la única que pegas bien de 20, ¿no? Entonces llegué aquí, me puse con un hierro 7 y boom, y le di medianamente bien como para que se diese la vuelta a mi suegro y dijese, ¿pero tú juegas al golf? Y yo, no. Entonces, bueno, no sé, se creó una especie de dinámica aquí de venir un par de días con el enano, yo, dar unas bolas, era como un plan divertido, fácil. Y de repente yo estaba en plena terapia en ese momento con un analista buenísimo que se llama el doctor Eduardo Cabau, que es golfista también, y su veredicto de mi situación fue que tenía un estrés crónico de la leche, porque llevaba muchos años sin descansar, entonces tratamos mucho el sueño, y que necesitaba una actividad que fuera nueva en mi vida. Él me dijo, mira, te va a venir muy bien algo que no hayas hecho nunca antes, y si es posible, al aire libre y caminando, mejor. Bueno. Y sillas con una bolsa de palos y que haya 14 Espera, y que haya 18. Claro, y si hay un hoyo donde meter... No. Entonces me dijo, oye, tienes varias disciplinas bonitas, pues yo qué sé, senderismo, puedes empezar a hacer escalada, yo qué sé, cosas que no hayas probado. Yo hago surf, soy surfero no profesional, perdón, iba a decir pero pro surf a muerte, soy amateur total, pero me gusta mucho, he hecho toda la vida surf y me encanta y está muy lejos. Y ese es un deporte que me desconecta, que si tuviera una playa cerca hubiera sido, obviamente, lo que me hubiera llevado a meterme mucho más. Pero aquí en Madrid, claro, necesitaba una actividad que tuviera día a día. Entonces estuve valorando al final, después de pensar muchas cosas, 2 disciplinas. Una era el tiro con arco, una especialidad que hay que es una especie de senderismo, donde vas buscando diferentes pruebas y vas como haciendo diferentes pruebas de tiro con arco. En medio de un bosque, con unas dianas, tal, no sé qué, una cosa que parecía chula. Pero claro, yo justo estaba viniendo aquí con mi suegro y con mi hijo y empecé a dar bolas y de repente dije yo, pues, ¿qué es esto? ¿Está? O sea, es esto. De repente pasé por aquí, te pedí un pitch o lo que sea y... Recuerdo perfectamente los primeros palos. Sí, y oye, ¿y este palo de mi suegro me vale, no me vale? Hay un driver, ¿me dejas un driver? Tal, pues lo típico, ¿no? Y quieres empezar además a darle zurriagazos como un animal, porque es lo que más te llama la atención. Y el pad lo tienes ahí olvidado. Y luego te das cuenta cuando va pasando el tiempo que el pad es lo más importante del golf y que es casi a lo que más horas hay que dedicarle. Recuerdo una cosa súper bonita que a mí me pareció muy bonito, ¿eh? No sé, a ver si lo consigo explicar. Que cuando quisiste tus primeros palos, es verdad. que fueron unos Big Bertha, sí. ¿puede ser? Sí, eso es. Me pediste que fueran con varilla de grafito. Porque antes lo has hecho, hilándolo con antes, que tus manos eran tu instrumento de trabajo. Y querías que fueran con varilla de grafito para cuidar tu instrumento de trabajo. Eso es. Y me pareció algo súper bonito.
Sí, porque el impacto de la varilla en la mano fuera lo más... Sí, que las vibraciones no fuesen a las manos. Sí, sí, porque al final lo primero es mi curro. Me pareció muy chulo. Y una de las cosas que le suele pasar al jugador de golf que empieza es que suele pegarle unas bofetones a la esterilla tremendas. Entonces, sí que es verdad. Mira, luego me pasa una cosa que he olvidado completamente, que tuve una especie de pinzamiento intercostal atrás en la espalda, que le habrá pasado a muchos jugadores que empiezan, que yo creo que es del impacto de la varilla en el suelo, que te acaba repercutiendo en la parte de atrás de la espalda, una especie de como si fuera una especie de contractura heavy que se genera ahí. De hecho, estuve con un fisio que está en el European Tour, diré el nombre, ahora se me ha olvidado. ¿Y tocayo puede ser? ¿Álvaro Cerolo? Álvaro Cerolo, perdona, eso es. Estuve, para si lo queréis editar, estuve con Álvaro Cerolo, que está en la FEDE, y fui a verle diciendo, oye, a mí me encanta este deporte, no quiero dejar de hacerlo porque me duele, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y me dijo, bueno, es un impacto en la espalda grande, es la primera vez que lo haces, es un movimiento muscular, además, en una sola dirección, es muy asimétrico, entonces, bueno, me dio muy buenos consejos. Luego aquí con Irene, la quiropráctica aquí, también me dio un consejo que me encantó, de hecho lo sigo utilizando, que es que hiciera swings con un palo de zurdos. Para la simetría. Porque claro, al final es un deporte que la contracción y la expansión muscular la estás haciendo siempre del mismo lado, ¿no? Entonces, el desarrollo muscular y toda la parte nerviosa del cuerpo, esto alguien que se dedique a la anatomía humana lo explicará genial, ocurre de una manera que es completamente asimétrica y te puede generar ciertos problemas. Entonces me pareció muy inteligente y muy interesante darle la vuelta y compensar, ¿no?, con el otro lado. Y que la musculatura que se está contrayendo en un lado para dispararse, con el swing contrario sea precisamente la que esté relajada, ¿no? Y que la que está relajada en el swing habitual que haces de derecha a izquierda, pues le pase lo contrario. Entonces, con mis procesos de ir aprendiendo en este deporte, que es ese dolor que te ocurre cuando empiezas a jugar al golf y le das casi con el cuello del palo o con el filazo que te duelen las manos, pues vas aprendiendo a cuidarte, ¿no? En este caso, varilla de grafito blanda de swing de jugador de golf lento. Lento, sí. Para cuidarme las manos, sí, eso es. Cosa que cambié ya cuando le empecé a aplicar. Sí. Ya no utilizas grafito, ¿no? No, ahora estoy con 90 gramos y a cero. ¿Y qué es lo que más te atrae del golf? Pues yo creo que el paseo. Fíjate, el aire libre, el estar en contacto con la naturaleza, viendo el cielo y respirando aire puro y con un entorno social muy bonito. Yo creo que una de las cosas que más me gustan de este deporte es las amistades que me ha traído. Qué bueno. Y eso me lo dijo mi suegro al empezar. Me dijo, te vas a hacer muchos amigos con este deporte. Y era algo que no veía en ese momento, porque todavía no sabes cómo es la dinámica, no sabes cómo son los partidos, de repente te vas empezando a quedar con amigos, muchos amigos míos ya jugaban, te metes en su grupo tal, ahora de repente, pues por mi cumpleaños todos los años hacemos una rider y nos vamos 15 amigos o 18 a jugar por ahí a algún campo y la parte social del golf yo lo veo como mi jubilación, o sea, que es como la parte en la que más me gusta estar, o sea, me encanta darme un paseo en primavera con un amigo por el campo de golf, hablar, y ahí lo de menos es darle bien la bola, le pegas bien y quieres, pero lo que más te gusta es estar con tu colega, reírte, echar la pachanguita y luego también competir, que también competir me gusta mucho. Es que en ese sentido el golf a nivel social es único, porque al fin estás jugando con 3 personas más que no son tus rivales, son tus compañeros de partida, y yo creo que es lo que permite, lo que tú dices, conocer a gente y que al final se afiance esa relación. Mira, para el que no de repente va a caer alguien aquí en este podcast que no, 100%, que no le gusta, o sea, que no entiende de golf, tal, no sé, una de las cosas que yo le cuento a la gente cuando no conoce este deporte es un deporte que puede jugar mi hijo con su abuelo. Y estar competitivo y estar reñido. O sea, mi hijo tiene 11 años y su abuelo pues tiene 60 y pico. Y pueden jugar los dos y te llevar una pachanga con pique, ¿sabes? Entonces,
Eso no te lo permite ningún otro deporte. Que Phil Mickelson el otro día, con 55 años, esté en el torneo del LIV de Hong Kong, ahí a 2 golpes de la cabeza, compitiendo con los de chavales de 20 y pico. Y ganándoles a muchos, ¿no? Y luego hay otro argumento más, y bueno, lo has mencionado antes, estamos aquí en el Club El Estudiante, que está en Madrid, y no solo por El Estudiante, porque hay muchos campos más en toda España, que quería hablar del golf en el sentido de que la gente que no juega lo asocia a un deporte caro. Y yo siempre digo, lo he dicho en algún otro podcast, que el golf es caro y puede llegar a ser caro en la parte de exclusividad si tú quieres hacerlo, ¿no? Y siempre pongo la metáfora con la comida. Si tú quieres permitirte o darte el capricho a un restaurante caro, 2 estrellas Michelin, puedes ir, pagar 100, 200, 300 euros el menú, pero si tú quieres comer, puedes ir al supermercado, comprarte estoy yendo a lo básico, ¿no? Una barra de pan, embutido y comer. Y el golf, a día de hoy, cada vez más vamos teniendo esa oportunidad de que sea más accesible a la gente. Aquí, por ejemplo, en este club puedes alquilar palos por 2 euros, bolas por 1 euro y ya puedes tener acceso al golf. Si no hay ninguna barrera de entrada, no tienes que ser socio. Y está pasando aquí, está pasando en otros sitios. Y hay muchos campos que tienen... Y cada vez más. Medianamente, a ver, tú al final, yo lo divido así. Yo a la gente que te dice, es que es caro, digo, bueno, tú juegas al pádel, sí, ¿cuánto pagas por hora por pista? Pues 10, 12 euros. Digo, pues lo que pasa es que el golf estás 4 horas, pagas 40 y pico euros. Si te buscas un poco la vida y sabes encontrar un campo que esté o una oferta o un pack de green fee más comida, más tal, que los hay, igual te puede salir un green fee por 50 pavos, ¿vale? Pero que es que estás 4 horas, que son 12 euros por hora lo que estás pagando, que es más o menos lo que te sale cualquier alquiler de pista, de cancha, de tal, de lo que sea. Justo. Entonces, sí que es verdad sí que es verdad que el material es caro. Es caro, pero puedes acceder a él. Puedes acceder a él de segunda mano, por ejemplo. Pues tienes mercado de segunda mano a tope de cosas. Es competencia de Iñaki, pero... No, pero es la realidad. Es que tampoco... No, por eso. Bueno, hay mucho que hablar de eso. No, pero es un tema interesante y ahora que estamos con David, que al final es alguien caro. Que empieza bueno, depende de lo que tú quieras hacerlo. Tienes un primer precio que no es caro, tienes ya algo mejor que sí que es un poquito más de precio, tienes segunda mano para hacértelo un poquito el material bueno, para hacerte una primera bolsa de material bueno de segunda mano, y luego el material bueno, el material que entendemos como bueno, es caro, no, cuesta un poco de dinero, pero te va a durar muchos años. Sí. Es. Y comparándolo con otros deportes, como lo estamos haciendo, desde luego con el fútbol, que es un balón y unas zapatillas, no es caro. O sea, es caro, pero bici, esquí, no, claro. o sea, con deportes con los que... Comprate una bici buena. No, por eso, con los deportes con los que se puede comparar el golf, ¿vale? Con los que no es caro. No, o sea, está en la medida de los demás. No es caro. Sí, o sea, para mí, una mountain bike, yo tengo amigos que son locos del ciclismo y las bicis cuestan una millonada, mucho más que un equipo de juego de palos buenísimo. Es así. Lo puedes hacer todo lo caro que quieras, ¿no? Sí, eso es así. Y lo puedes hacer... O sea, yo creo que es un deporte que creo que cada vez va a estar más accesible a la gente. Y bueno, la popularidad del golf está subiendo muchísimo. Tras la pandemia ha pegado un viaje brutal. Pues la gente se ha dado cuenta que es un deporte que mola mucho y que puedes compatibilizarlo además mucho con la familia, que eso es algo muy guay. Mira, esa es una idea que es muy interesante. Antes se pensaba que el golf era un deporte muy individualista. Y esa idea se está cambiando. Cada vez se está viendo más la idea de que es un deporte que puedes compatibilizarlo con la familia, justo como lo has dicho. Que puedes jugar con tu hijo, puedes jugar con tu pareja, con tu mujer, con tu marido. Partidas de... Desde luego, si quieres jugar con tus amigos, pues la familia, oye, no está ahí. Pero si quieres hacer un viaje con tu familia y jugar, perfectamente. Sí. Yo juego con mi mujer, por ejemplo. Perfectamente, o sea... Y aparte estamos picadillos, porque ella tiene handicap alto y yo handicap bajo... Pero ese es otro componente que, para el que no lo sepa, es interesante en el golf, que el handicap equilibra eso. Sí. Y tú puedes ser handicap un dígito, tu mujer, me lo invento, handicap 36, que sé que tiene menos, pero pongamos ese ejemplo y al final con los puntos se equilibra. Sí, eso es. A ver, eso... Para mí, a mí me gustan mucho los juegos de mesa, por ejemplo. Soy fan de los juegos de mesa, de las cartas, me gusta todo. A mí esto es como el máximo exponente de un tablero gigante en un sitio para poder hacer una partida de estrategia. Es como que es casi un juego de mesa interactivo real en donde tú estás metido dentro del tablero. Yo lo veo muy así. Y donde el malo es el campo. Donde el que te quiere comer es el diseñador del campo.
Ese es el malo de este juego, ¿no? Es Qué visión más chula. El que te quiere... Pero hay otro factor y son las condiciones. ¿También? Es el viento, Bueno, la lluvia. Eso es lo que hace el máster el señor del golf que está ahí en los cielos, dice, te voy a tirar lluvia y viento. Oye, una pregunta que... Bueno, cuando viajas de gira, si vas 4 días seguidos, no, pero cuando viajas de gira, ¿te llevas los palos? Si hay campo y hay tiempo, sí. Sí, Sí. hasta ese nivel estás. Sí, el otro día teníamos concierto en Alicante y al día siguiente la sala donde tocábamos en Murcia, que está cerca, no nos daba entrada hasta las 8 de la tarde. Entonces teníamos el día entero sin hacer nada. Y me fui a la Manga Club, que es uno de mis campos favoritos. ¿En cuál? Al sur. Toma ya. No, al norte, perdón. El sur estaba cerrado. Me fui al norte y me jugué 18 hoyos y luego me pegué una ducha ahí en el club y me fui para Murcia a tocar. Qué bueno. Así lo he hecho en Valdecañas, lo he hecho en Cantabria, lo he hecho en muchos sitios, sí. ¿Y cuando entrenas, lo haces con música? No. ¿Quieres desconectar? No puedo entrenar con música porque me condiciona mucho el ritmo del movimiento. ¿No? Entonces no... Lo he intentado y soy incapaz. No... Lo que sí es que canto mucho mentalmente cuando estoy jugando. ¿Y si tuvieses que hacer una playlist De golf. de golf? Sí que es verdad que si estoy yendo a jugar me gusta mucho una banda que es súper soft, muy tranquila, se llama Kings of Convenience. Que me encanta, es como muy acústica, son 2 suecos maravillosos que molan un montón. Y hacen una música como un pop así muy relajado, es como entre pop sueco, inglés, nórdico y bossa nova. Es una mezcla ahí súper loca. Habrá que escuchar. Es muy bonito. La verdad es que lo que hacen es muy bonito, tienen mucho gusto, tocan muy bien. Es como muy relajado y es como un poco mantra. Y me lo suelo poner siempre que voy a jugar al golf, me lo pongo, como que me relaja. Qué guay. Pues vamos a pasar ya al último capítulo, a la última parte. No sin antes agradecer a Asti Audiovisuales por su apoyo incondicional a todo lo que estamos emprendiendo, a cada idea que tenemos. Ellos nos siguen, nos ponen los medios, lo decimos en todos los podcasts, pero es que es verdad. Es una gozada. Es una gozada. Programa y seguimos sin creernos todas. Es que lo estoy mirando ahora mismo y todavía no doy crédito. Y también nos gustaría poner en contexto a la gente que nos esté viendo que Iñaki y yo empezamos con nuestros móviles a grabar. Nos repetimos, lo decimos, pero es así. 2 trípodes, 2 móviles, nada de luz. Quedaba muy cutre, pero con mucha ilusión. Y de repente llegaron y dijeron, oye, os vamos a ayudar. Tal cual. No dijeron nada más, os vamos a ayudar. Y montan aquí una en la tienda cada vez que entran que alucinamos y nos ponemos nerviosos. Yo por lo menos me pongo nervioso cuando Hombre, te pone en tensión, desde luego. O sea, hacen una cosa maravillosa, una mesa ahí de mezclas, Diego y Óscar, unos tíos fantásticos. Entonces, darles las gracias por permitirnos hacer esto y, como siempre, si necesitáis cualquier cosa de traducción simultánea, de imagen y sonido, pues llamarles porque van a cualquier sitio de España que necesitéis y os harán la vida más fácil en vuestras necesidades, lo que necesitéis. Gracias a Óscar, que está ahí escuchando, y bueno, un saludo muy fuerte para ellos. Y pasamos a lo Dicho esto, vamos a pasar al último bloque, que vamos a entrar en detalle en golf y en material. Golf, la parte que me toca, yo aquí en la mesa estoy representando a Academia Golf Set, de la cual tú, eres alumno, soy claro. usuario, Al final eres alumno de Álvaro Noblejas, Eso. profesor de Golf Set, por tanto, eres alumno. Familia. Van a ser preguntas cortas, las respuestas, puedes contestar lo que te dé la gana, no son respuestas rápidas. ¿Puede mentir? Eso no. No, Eso no. no suelo Tenemos un juez en la mesa, entonces en el momento que Salvo nos digas que miento, salvo que sea peligro de muerte. No, son muy fáciles. ¿Qué handicap tienes? Handicap 9,6. Un dígito. ¿En cuánto tiempo Toma has ya. llegado ahí? 5 años llevo jugando al golf. Toma ya. ¿Con qué frecuencia juegas? Intento jugar 1 vez por semana y entrenar 2 días más. O sea, total 3 sesiones a la semana. Intento 2 días de... Suelo hacer un día de cancha y un día de juego corto. O sea, igual un día entreno solo approach, bunker y putt y otro día un poco... Siempre juego un poco de juego corto. Aunque dé bolas en el range y esté tirando con el driver y hierros tal, por lo menos 10-15 minutos le dedico al juego corto. Pero hay un día a la semana me gusta hacer juego corto solo. Estar 1 hora approachando y 1 hora pateando. Una disciplina. Sí. ¿Con qué edad empezaste a jugar?
Con 30 y... casi 40, 39. Sí, fue antes, ¿cuándo fue la pandemia? En el 19, 20, ¿no? En el año 20, pues un poquito antes de la pandemia empecé. Esta pregunta que se la hacemos a todos los invitados ya nos la has respondido, que es, recibes clases de golf, pero en este caso te voy a preguntar, ¿qué estás trabajando actualmente en tu swing con Álvaro Noblejas? Estoy trabajando mucho el plano de bajada y el ejercicio que me está poniendo, o sea, en concreto ahora es estar un poco más cerca del bolsillo derecho a la hora de bajar, porque mi tendencia natural es lo que suele ser el golfista amateur, un poquito por encima de... O sea, llevar siempre un poco el hombro hacia adelante, palo por fuera de línea y peligro, ¿no? Entonces, intentar mantener ese movimiento que tiene que ir acompañado con la rotación de cadera es complicado porque para los que no lo tenemos de forma natural y hemos aprendido en vida de mayores, nos cuesta mucho buscar esa dinámica, ¿no? Es justo lo contrario lo que te pide el cuerpo y para sí que trabajarlo con muchos ejercicios sí, y luego trabajo mucho el pad, sobre todo. El pad es casi lo que más trabajo y tengo días maravillosos de pad donde lo veo clarísimo y días espantosos donde soy más irregular. ¿Consideras que eres más de técnica o de sensaciones? Considero que mezclo mucho las dos partes. O sea, sí que es verdad que si estoy con feeling un día me dejo llevar por el feeling y no pienso nada, y hay otros días que tengo que... Suelo estar pendiente cuando estoy o enfoco en un torneo, suelo coger una idea, ¿no? Si de repente estoy trabajando manos cerca del bolsillo, me quedo con eso. O si de repente estoy trabajando la subida y no hacer un overswing, me quedo con la idea de overswing y el resto no lo pienso. Intento quedarme con uno o dos conceptos porque si no el cerebro, en el caso de la autopercepción, que es importantísima en el golf, cuando metes 3 o 4 variables, imposible. Empieza a ser muy, muy complicado. Sí. ¿Me estabas haciendo señas? Sí, ¿Quieres tú? No, pregunta. Ah, vale. Porque antes, como has comentado de lo de calentar durante... Sí, muy interesante. Si calientas antes de jugar o eres de los que va directo al tiro, ¿no? No, caliento. De hecho, el día que no caliento lo noto un montón, sí. Sí, porque es casi más mental, ¿eh? Porque luego hay días que salgo a jugar al campo y me hago 78 de repente. Un día ahí sin calentar. Entonces, tú has dado el primer driver bien, el primer hierro bien, y haces 2 pads y estás en el sitio, ¿no? Y ya estás con confianza. Pero en un torneo, juego muchos torneos. Entonces, sí que es verdad que la confianza a la hora de jugar un torneo es fundamental. Y a mí me encanta soltarme con el driver, me encanta saber si la bola ese día me abre un poco o estoy cerrando porque tengo que intentar corregir. Además, según el día te pasan cosas en el golf. Hay días que de repente la bola la abres un poco y otros días que estás cerrándola constantemente. Entonces, saber de antemano un poco qué es lo que te va a pasar y anticiparte a tu juego, no hay otra opción que calentando y dando bolas. Entonces, sí, prefiero. Tienes un buen padrino, ¿eh? Porque esos consejos es de jugón. Sí, de verdad, te lo digo. Y luego juego con gente que es muy buena. Se nota. Es que eso que acabas de decir es de algo que ha jugado mucho o con gente con mucho criterio. Juego con gente que juega muy bien, con ex profesionales, con jugones. Tengo muchos amigos también que son profes. Hay una comunidad de golf muy chula que conozco, que mola un montón. Vosotros, que también he estado con vosotros en la cancha y que con todos hablo, soy muy curioso, pregunto mucho. Me gustó mucho la parte de la psicomotricidad, de cómo funciona, sobre todo de cómo funciona tu cerebro a la hora de entender los movimientos del golf. Eso es muy difícil. Bueno, estará la parte de técnica, de Academia Golfset, respaldada por Academia Golfset. Ahora pasamos a la de Kibel Golf. Bueno, ¿cuál es tu campo favorito? Bueno, el campo en el que he jugado que más me ha gustado ha sido el PGA de Mayakoba. Ese es el campo que más me ha gustado. O sea, yo ese día, cuando acabé la primera ronda de 18 hoyos, y el segundo día pillé un caddy. El segundo día casi se me caía una lágrima. Porque pillé un caddy mexicano que además me lo hizo pasar increíblemente bien, divertidísimo, cachondísimo, súper buen tipo, que me fue guiando por el campo y me hizo un 78 el segundo día en el PGA de Mayakoba, que es bastante tela marinera ese campo. O sea, me di un señor vueltón. Y claro, sí, yo creo que es el campo... luego al día siguiente fui otra vez, jugué 3 días y me hice casi 88, creo casi 90, o sea, para que veas la diferencia de un día para otro. Pero ese día
dije yo, ostras, este campo es increíble. ¿Y campo que te gustaría jugar? O sea, campo mítico, así que Bueno, no si has te pones a soñar, Sí, puestos a soñar, me gustaría o sea, la jugar Luna. Augusta o Pebble Beach. Yo creo que cualquier... Te dan a elegir entre esos dos, te meten en un lío, ¿eh? Porque no sé qué eliges. Si disfrutar un poco más de Pebble Beach un día sin viento, que igual lo disfrutas más, Augusta... Bueno, con viento, ¿eh? Augusta No no sé si lo vas a disfrutar mucho, porque Augusta lo vas a sufrir. Pero bueno, me encantaría Valderrama también. No sé. De repente jugué Ollambre, que de repente dices, uno de los primeros campos de España, Santander. en Santander, y dices tú, ostras, qué locura de campo, es una locura absoluta, pero mola un huevo también, no sé, que no tiene que ser el campazo en sí, puede tener su leyenda y Sí. su por qué estaba ahí, ¿no? ¿Palo favorito de la bolsa? Palo favorito depende depende del momento. Hay días hay épocas que el pad me funciona muy bien y épocas que el driver también y épocas en las que los hierros me funcionan muy bien. Suelo sufrir más un golpe de 60 metros. Eso es un poco lo que más me cuesta. De hecho, ahora me he mudado a una casa que tengo un poquito de jardín y ya me estoy planteando tener un sitio de 60 metros de una esquina de la casa a otra para decir, ostras, Hace un tengo que tener aquí algo porque este golpe es el que más me tensa. Sí. Te has dicho antes que tu palo era de 90 gramos en acero. ¿Stiff o regular? Regular. Bueno. ¿Y cuántos grados tiene tu wedge más abierto? 60 grados. Tengo 60 Un grados. 60. Sí. Ahí hay, Que no es lo que ahí no hay lo- una división. Ahí hay Pepsi o Sí. Coca-Cola, ahí hay tal de 60. A mí ¿sí o y no? lo uso mogollón. Para aprocho casi todo con los 60 grados. No le tengo miedo. Es un palo que es más puñetero, porque 60 grados es para 60 metros, cojo el 60 grados, ¿no? Para un approach de 60 metros. Y luego 70 metros, 56, 85, incluso puedo llegar a 100 metros con un 52. Si la aprieto, puedo llegar a 100 metros con un 52, pero con el swing con el que aprocho suele ser 85 por ahí. ¿Pater, blade o mallet? Tengo de todos. Tengo patterns, todos, y me encanta cambiar. Eso es algo ¿Ah, sí? que... Y la gente que juega conmigo se sorprende porque me dice, joder, tío, cada día juegas con un pad distinto. Ya, pero Llévate ese que tenemos aquí. para mí, ya sí, con ese no le... Si saco ese, flipan en colores. Tengo un belly de Lab. Ujú. Tengo reliquias. Tengo un Bettinardi. Tengo un Scotty Cameron de Titleist, tengo un Spider. Tienes de todo, vamos. Tengo de todo, tengo De 5 todo, pads formas y colores. y me da la época por uno y por otro y los voy cambiando. Y no me asusta nada, además, es algo que me gusta porque no me da ningún respeto. Hay gente que se vuelve loca con los pads y yo creo que el pad es muy de feeling. Si vas más o menos como tienes que moverte, igual si le vas a dar con esto o incluso con la madera mismo. Y un ejercicio que hago mucho, que además lo recomiendan muchos pros, es a veces, de vez en cuando patear un poquito con el filo de un hierro. Para tomar un poco la sensación de... Lo he visto... Sin extendernos, es un ejercicio interesante jugar un campo con 3 palos. Sí. Incluso sin el pad. Sí, sí. Pero eso no nos vamos a extender. ¿Torneo favorito? Torneo favorito... A ver, estoy enganchado al Leaf. Sí que es verdad que es un deporte también porque me gustan mucho los golfistas españoles y les sigo mucho. Y están todos ahí. Al final, ahora mismo en el PGA pues ya ves muy poquito o casi nada. También me gusta el PGA y los Majors, por supuesto, los sigo todos, pero el Leaf ahora mismo sí, yo estoy enganchado. Hay gente que está no me gusta el Leaf, tal, está divertido, mola, es más rápido, te lo ves en menos tiempo, están ganando los españoles, están ahí... ¿Veías golf antes de empezar a jugar? Sí. ¿Y jugador favorito de todos los tiempos? ¿Tu jugador favorito? Si tienes que decir uno. Dame Tiger, yo creo que cuando estuvo Tiger en su momento 2000, yo tenía 18, 19, 20 años y ahí teníamos el Eurosport, yo creo que era donde echaban los majors. Sí, es verdad. Y lo veíamos en familia, lo veía con mi hermano, que nos gustaban los dos, y era el momento Tiger, entonces éramos todos pro Tiger máximo, ¿no? Pero luego Greg Norman también te mola, o el alemán este que está ahora jugando en el Challenge, que está ganando todo, Bernard Langer. Bernard Langer siempre me caía bien ese tío, no sé por qué le veía. Era una máquina. Lo veía ahí tranquilón y Era tal, una y siempre máquina, tío. sonriente. Y luego he visto jugar en directo en la Eurosport a Seve también, ¿sabes? Cuando era más pequeñín, entonces, pues bueno. Pero Tiger, yo soy de la generación... Seve era más pequeño, ¿no? Aunque jugó hasta cuando yo era más adolescente y un poquito más, pero sí que es verdad que mi época coincidió más con Tiger. Luego es verdad que ya
que me fui de mi casa, que me fui con 20 años a los 40 o así, que he vuelto a ver golf de verdad, perdí mucha etapa y desconecté y no vi nada prácticamente. Y ahora estoy metidísimo con todos los jugadores, con los estilos, con los swings, con los... Me gusta mucho el canal de YouTube de Chambó, con todo. Muy bien. Pues David. Lo único antes de la pregunta, que no se nos olvide Firmar la bola. firmar la bola. Ahora le pedimos que nos la firme. Por supuesto. Pero en la entrevista anterior estuvimos con Javier Herranz, que es caddy del circuito europeo, bueno, entre otras muchas cosas, y nos dejó una pregunta sin saber quién iba a ser el próximo invitado. Y la pregunta es, que curiosamente acertó, porque le dijimos, bueno, imagínate que viene un chico que haya empezado de pequeño. ¿Te arrepientes de haber empezado a jugar al golf tarde? No me puedo arrepentir porque no es algo que haya decidido yo. O sea, realmente nunca se me puso en el camino. Cuando era pequeño mis padres no iban a un club de golf, no me llevaron, no estaba en mi dinámica de vida. Entonces, ¿que me hubiera encantado? Totalmente. Siempre se le digo a mi madre, hubiera sido profesional de golf. Si en 5 años me he puesto en handicap 9 con 40 años, yo le decía, me hubiera dedicado a esto, hubiera estado cerca. Hubiera estado en handicap 1 o 2. Y mi madre me dice, hijo, ¿yo qué vas a ver? ¿Te iba a dar bien esto? Pobrecillos, ¿no? Bueno. Sí, aparte es un deporte, lo que me pasa es un deporte que tiene mucho que ver con mi necesidad espiritual, diría yo, ¿no? Porque necesito estar mucho tiempo solo y por eso entrenar me gusta tanto y por eso pasar una horita y media dando bolas me da tanto subidón, porque esa parte de los que somos PAS, no sé si sabéis lo que es ser una persona PAS, sí. Persona altamente sensible. Sí, eso sí, el acrónimo no. Pues una de las cosas que necesitan las personas PAS es estar bastante rato solo, porque todo nos afecta mucho, porque los ruidos, los truenos, yo estoy todo el rato, está lloviendo, no sé si la gente lo habrá oído desde que esté viéndolo desde el móvil con los auriculares o tal de su casa, que está lloviendo y yo estoy, la dinámica de la lluvia la oigo todo el rato mientras estamos haciendo el podcast. Estoy pendiente de si entra alguien, de si tal, un ruido. Pues nos ha notado, has mantenido bien la atención. Sí. Y David, ¿qué pregunta le dejarías al próximo invitado? Buena pregunta. A ver. Estoy pensando en algo que tenga que ver con las bolas, porque lo estoy viendo ahí. Si pudiera hacer un hole-in-one, ¿en qué hoyo del mundo elegiría meter la bola de un golpe? Qué buena. ¿En cuál te gustaría hacerlo? ¿Es el 16 de Augusta el que tiene la caída hacia atrás? Pues en el 16 de Augusta. Yo creo que te aplaudirían un poquito, me parece a mí. Yo creo que mucha gente elegiría ese hoyo para hacer un hole-in-one. Desde luego. Eso es. Por cierto, hice un hole-in-one en mi vida y no me contabilizó. La metí en la pandemia, ¿te acuerdas los cacharros que metían de goma espuma? Sí. Para que la bola se quedase alta, que no tuviera que meter, pues me rebotó ahí y se me salió. No me digas. Sí. Y estaba en torneo, además, llamé al Caddy Master y le dije, oye, que he hecho hole-in-one. Y me dijo, no. ¿En qué hoyo? En el hoyo, en la Moraleja 1, hoyo 15. Sí, bonito hoyo. Muy bonito hoyo, green en alto, arriba. 140 metros, 150, dependiendo de dónde estaba la salida. Qué faena. Entró, además vi la marca y todo en la goma espuma, la dejé la marca en la goma espuma. Entró de vuelo así, plom, y además yo la vi y le dije yo, ¿pero es imposible que haga esto? Porque una bola si toca en el borde del hoyo, además se marca el hoyo, no estaba marcada la goma espuma, pues no me contabiliza. El campo te debe una. El campo me debe un hole-in-one, que ya lo haré en algún lado. Espero que sea con un premio, un coche, tendré paciencia. David, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias por tu tiempo. Nada, me lo he pasado guay. Me encanta hablar, me encantan los podcasts. Soy súper fan de charlar un ratito sin prisa. Gracias por tu cariño. Antes de acabar... la bola, porque yo me he adelantado y me olvido de ella. Y mientras David firma la bola, vamos a agradecer a toda la gente que nos está viendo desde sus casas. Nosotros, ya nos conocéis, somos el gordo y el bajo... El bajo, madre mía. /bajo. El gordo y el flaco. El bajo y el ático. Bueno, podría ser también, ¿no? El gordo y el flaco /podcast.
Seguidnos en redes sociales. No sé si prefiero Estamos ser bajo que gordo, pero bueno, no pasa nada. Que no podemos hacer spoilers, lo diremos a final de temporada. No sé qué iba a decir ya. Bueno, seguidnos en redes sociales, estamos pues en Instagram, TikTok, en YouTube, Spotify y publicaremos fragmentos, lo venimos haciendo de la entrevista. Hoy ha sido un placer tener a David, yo creo que nos hemos excedido de la hora. Con creces, además, igual estamos ya cerca de las 2 horas, pero ha sido una gozada poder escucharle. Bueno, aquí dejo la bola firmada para vosotros. La es que he disfrutado un montón con esta charla, David. Sí, yo también, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, David. Hasta la próxima.